Y aquí es básicamente el corazón de estos 3 puntos y de la enseñanza de esta mañana que quiero compartir con ustedes. En primer lugar, recuerden que Pedro había sufrido al ver al Maestro ser crucificado, traicionado, al ver al Maestro sufrir de la manera en que sufrió aquellos procesos de juicios injustos. Y para colmo, en su intención de agradar a Dios personal, en su intención de agradar al Maestro, Pedro había negado 3 veces a Jesús. Así que en el corazón de Pedro había algo que posiblemente para cualquiera que lo miraba no lo descualificaba para ser un discípulo, no lo descualificaba para ser un seguidor de Jesús. Inclusive los otros 6 se quedan en la barca y él es el que se tira al encuentro con Jesús. Pero Jesús, que conoce los pensamientos, sabía que en Pedro había culpa y vergüenza todavía. Jesús, que conoce lo profundo del corazón, sabía que Pedro tenía que darse cuenta, que tenía que internalizar, que andar con el Maestro, que seguir haciendo lo que el Maestro le había dicho, que poner las agendas en la perspectiva correcta para cambiar el paradigma, no el paradigma de él, sino el paradigma de Jesús. Hacía falta que Pedro se encontrara con Jesús y pudiera tener un cotejo de realidad interna. El escritor nos recoge las palabras de saludo entre Pedro y Jesús. Pero después yo me imagino de ese saludo de Pedro y Jesús, ahí va la primera pregunta. Ahí va el primer paso para poder Jesús darle la encomienda extraordinaria a Pedro. Y dice el escritor bíblico que después que Jesús le permitió que se comiera el cantito de pan con el pescado, no nos dice si había café allí, ¿verdad? Entonces, después que Jesús permitió que el hombre estuviera como que sereno, estuvo toda la noche intentando pescar. Después que Jesús espera que el hombre esté sereno, viene con la primera pregunta. Oye, Pedro, ¿tú me amas más que a estos? Pedro había dicho anteriormente, en Mateo, está escrito en Mateo 26:33, aunque todo el mundo te deje, aunque todo el mundo se escandalice, yo no te voy a dejar. Yo te amo más que esta gente. No puede haber comparación con otra forma de amar a Dios, y no puede provenir de tus propias fuerzas. En una sociedad donde nos comparamos, en una sociedad donde siempre estamos buscando modelos, aunque no los utilicemos para practicar, pero ya forma parte de nuestra manera de ser. Ahora Jesús confronta a Pedro con decirle: tú intentaste amarme a mí a tu manera, e inclusive te comparaste con otros y llegaste a menospreciar la intención de otros, porque tú, al compararte con los demás, llegaste a la conclusión que eras capaz de. Esto puede darse en esa forma como puede darse en la otra. ¿Qué es eso, pastor? Hay gente que se compara, que no puede amar a Dios, que no tiene la capacidad suficiente para amar a Dios. Median dentro de esas circunstancias mucha culpabilidad, mucha vergüenza. Media dentro de esas circunstancias el que pueden compararse con fulano o con fulana que vienen a la iglesia, que cantan, o que sencillamente hacen las cosas distintas, o como que sencillamente a esas personas no le pasan las cosas que me pasan a mí. Si usted supiera, pastor, por las que yo he pasado, si usted supiera las condiciones en las cuales yo he llegado a la
iglesia. Jesús quería sanar a Pedro del comparismo. Es una palabra inventada por mí. Usted nunca la había oído, pues claro, porque la inventé. ¿Qué es eso? La capacidad que tiene o la tendencia que tiene la gente de estar comparándose siempre con los demás. Y si fulano lo hizo, óigame, yo no puedo hacerlo. Y si fulano lo hizo, yo lo puedo hacer. Oiga, ¿por qué no permitimos mejor que sea el maestro, el que te evalúe, el que te ayude y con tus razones y con tus causas, con tus debilidades y con tus fuerzas, te ayude a decirle: yo sé, Señor, que tú sabes todas las cosas y yo te amo? Amén, gloria a Dios. Que muchas cosas sembraron en mi mente y en mi corazón desde nuestros padres para acá. Hay cosas que fueron positivas, pero hay cosas que no nos han dejado ser. Hay cosas que inclusive a la hora de nosotros acercarnos a Dios, en vez de acercarnos a Dios, nos estamos acercando a nuestro papá y a nuestra mamá. Y tratamos a Dios como si estuviéramos teniendo una relación con nuestros padres. El famoso comparismo, ¿eh? Nos comparamos con aquel, con fulano que pudo lograr aquello y yo no lo he logrado. Que pudo tener educación y yo no lo he logrado. Y usted dirá: ¿y qué tiene que ver eso con la relación con Dios? Algunas veces tiene que ver mucho. Porque la gente se cree que no tiene la capacidad para poder amar a Dios. Jesús quería sanar a Pedro de esto. Jesús quería que Pedro pusiera su mirada en Él y no en el mundo, no en las formas y alternativas que presenta la humanidad para que se puedan acercar a Dios. Todos los caminos conducen a Dios. ¿Has escuchado eso? Porque esa es la manera en que el mundo quiera llegarse a Dios. Jesús quiere sanar a Pedro de eso, de esa mala costumbre de estar mirando para el lado, para donde no tiene que mirar. Pablo aprendió lo siguiente: mirando para arriba al que está sentado a la diestra del Dios Padre. Esa es una manera de sanar esa tendencia de estar comparándonos con otros, de estar evaluándonos. Oiga, yo entiendo que hay que hacer una autorreflexión y que hay que mirarse para adentro, como dicen algunos. Óigame, pero antes de mirarse para adentro, ponga a Jesús de frente y luego entonces se mira con Él. Porque Él nos da la capacidad para que en esa autorreflexión lo que haya que sanar lo sanemos, y lo que haya que dejar intacto para que sea Él en su gracia, en su momento pertinente, en su misericordia y en el tiempo adecuado, Él lo haga para su gloria y para su honra. Él lo va a hacer. Él te va a sanar. No te afanes, sencillamente mantente en el curso. Llega hasta la orilla, deja que Él te dé desayuno, que en el proceso el Maestro seguirá trabajando con tu interior. En la segunda pregunta, el Maestro quería trabajar con lo siguiente: en el momento de los problemas, ya no soy su discípulo, porque de por medio está lo siguiente. Número 1, se resuelve como yo no espero las cosas. Número 2, yo tengo un plan mejor para resolver las cosas. Y en tercer lugar, lo intento y no puedo. Por eso Jesús le dice en segunda ocasión a Pedro: oye, ¿me amas? Pedro lo había negado y le había dicho: yo en un momento yo no ando con ese, yo no soy discípulo de él. Pero muchachos, tú hablas como él, si caminas como él. Yo no. A la hora del problema, hermano, lo resuelvo como yo entiendo. A la hora del problema, entiendo que hay un plan mejor y que lo que Dios tiene para mí, como que está como que bueno. Tú sabes. Vamos a tenerlo como segunda opción. Y en tercer lugar, intento pero no puedo. Eso era lo que Pedro había hecho.
Y ahora Jesús quería trabajar con él. Ahora Jesús le está diciendo, si me amas, que yo entiendo que hay algo allá adentro que quiero resaltar y sanarte, si me amas, lo vas a hacer con devoción y con toda tu persona, con todo lo que tú eres. No mirando ya las agendas, no poniéndome en segundo lugar, no postergando la voz del Espíritu y las enseñanzas de su palabra como si fueran un cuento de camino o sencillamente una opinión más. Por eso es que no acabamos de sanar de las vergüenzas que hemos pasado. No podemos contarle a otros lo que el Señor ha hecho. ¿Por qué? Me explico. Porque solamente le contamos a otros las cosas así como que fenomenales que Dios ha hecho, pero no nos atrevemos a mirar a la cara y decirle, ¿tú sabes algo? Yo pequé y cometí este error en este sitio y aprendí esta lección, porque sentimos todavía vergüenza, porque creemos que hemos arreglado las cosas a nuestra manera y no hemos permitido la respuesta de Jesús y decirle con sinceridad a aquellos que nos escuchan, yo intenté hacer unas cosas y me equivoqué, pero ahora he aprendido que toda mi devoción, que toda mi persona tiene que estar a los pies del Maestro para hacer las cosas como Él quiere. El Maestro quiere que tú puedas mirar al otro semejante, a tu prójimo, de frente, con contacto visual, no haya vergüenza. Sí, yo pequé, pero el resucitado me restauró. Sí, yo pequé y anduve vagando en vergüenza. Tenía bochorno de lo que yo cometí, pero ahora soy otra criatura nueva. Ahora puedo pensar distinto. Ahora tengo alternativas a mis errores, no por mis propias agendas, no por mis propias conclusiones. Es que me encontré con el resucitado y Él me hizo aclarar y entender que la vergüenza no puede ser parte de mi equipaje. Aleluya. Cuando predicamos un evangelio que es correcto, un evangelio que endereza la dignidad del hombre y de la mujer, podemos no solamente sanar las cosas superficiales. Por eso es que la palabra dice que conoce, que penetra hasta los tuétanos, discierne las intenciones del corazón. Por eso es que este hombre, una vez se encuentra con el resucitado, puede ser capaz, como dice la tradición, de cuando fue a morir, le pueda decir, no me crucifican como el Maestro, crucifícame al revés porque yo no soy digno. Lo que para nosotros puede ser horrible, lo que para nosotros puede ser una pérdida, cuando el Espíritu de Dios, cuando Dios se encuentra contigo y sana tu vergüenza, añade valentía para que puedas hacer para Él lo que los hombres y las mujeres en su razonamiento humano no pueden lograr. Jesús tenía que convencer y cambiar a este hombre para que en el primer discurso se convirtieran en 5,000 personas. ¡Aleluya! Para que el Espíritu Santo pudiera fluir con autoridad y poder, para que no hubiera nada guardado en ningún sitio. Este encuentro con el resucitado, esta pregunta extraordinaria, esta respuesta que necesitaba escuchar Pedro: si me amas, ámame con devoción y con toda tu persona. Era necesaria que Pedro la escuchara. Finalmente, la última pregunta: ¿me amas? Parece la misma, pero no es la misma. Y no vamos a entrar en detalles porque no terminamos hoy. Y solamente yo estoy tomando una parte de esta historia nada más. La pregunta y la contestación, solamente. Pero hay mucho más que pudiéramos añadir de esta historia preciosa. No basta solo con entender, Pedro, sino que tenemos que reaccionar cuando el resucitado se encuentra con nosotros. Ya Pedro no aguanta más y Pedro se humilla. Dice la Escritura que se entristece.
Y algo fundamental que nosotros hablábamos el domingo pasado por la noche, del que se encuentra con el resucitado y del que quiere ser embajador del resucitado, es que predica el arrepentimiento de pecados.